glorificamos a Dios por estos cantos tan hermosos, ¿verdad? Y bueno, vamos a meditar juntos la palabra. Sean bienvenidos, hermanos. Los que están en la transmisión también son bienvenidos. Y vamos a leer la palabra en Santiago. Estamos meditando el libro de Santiago. Y lo vamos a leer solamente el verso 21 y 22 de Santiago capítulo 1. Amén. Dice así la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Bueno, vemos a Santiago exhortando, ¿verdad?, a que estén meditando la palabra, que estén en esa comunión con esa palabra. Es muy fácil dejar de meditar la palabra. Es muy fácil. Aunque usted esté meditando constantemente, pero llega el momento en que uno hace visita. Bueno, a mí me pasó. Fui a Chiapas y estuve con mis hermanas. Y yo meditaba la palabra, sí la meditaba. Y sí oraba, tomaba mi tiempo de oración. Pero no era lo mismo que estar en casa. En casa, pues yo puedo tardar todo el tiempo que quiera. Pero allá me paraba tarde, o ya llegaban a buscarnos, o hay que platicar con las hermanas que llegaban a vernos. Y pues como que meditaba corriendo. Y veo aquí el interés que tiene Santiago, porque la audiencia, los oyentes, los lectores, ahora nosotros también, podamos tomar atención a esa palabra. ¿Cuán importante es esta palabra? Creo que, bueno, no sé, pero yo lo vi como un punto, como el punto principal de la carta de Santiago. ¿Por qué digo esto? Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo en base a otros textos. Pero bueno, antes de comenzar nuestro tema, vamos a orar. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por este momento que nos das de poder estar juntos con mis hermanos meditando la palabra. Oro, Señor, que quites todo estorbo, todo aquello que estorba y que no nos deja, Señor, estar en esa atención a tu palabra. Tanto los que estamos aquí como los que están en la transmisión. Quita todo impedimento, Señor, y que tu palabra pueda cumplir su propósito por la cual tú la envías, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces aquí en el verso, vamos a comenzar a leer en el verso 17 del capítulo 1 de Santiago. Bueno, antes de comenzar, quisiera hacerles recordar, para los que no están meditando, el contexto de esta carta, ¿no? De lo que tocó meditar en este día. Habla sobre que no le culpemos a Dios que Él nos tienta. Que no le culpemos a Él, porque Él no tienta a nadie, dice. Si ustedes son seducidos, es por su propio pecado, por su propia concupiscencia, por su propio gusto. Pero Dios, dice, no tienta a nadie. Y al ustedes pecar, dice, así dice que se consume el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Esta es la consecuencia, ¿no?, de hacer caso al deseo de la carne. Esto es lo que está diciendo Santiago. Pero en el verso 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué significa esto? No erréis. Que no le quites importancia a lo que te está diciendo. Así como él dice, así es. Entonces, no lo ignoren. No lo ignoren. En el verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí vemos a Santiago
presentando a Dios como ese Dios de misericordia. Y lo menciona 2 veces, dice que es un Dios de toda buena dádiva y todo don perfecto. Si tú creías que ese Dios es un Dios que tienta, no es así. Dios es un Dios de misericordia. ¿Y cuál es esa dádiva y ese don perfecto que desciende de lo alto que dice aquí? También menciona al Padre de las luces. Lo menciona como un Dios creador, ¿verdad? Un Dios creador, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa esto? Que en Dios es un Dios creador, es un Dios que no dice una cosa y después dice otra. No, es firme. Lo que Él dice, lo hace. Lo que Él dice, lo cumple. Entonces está presentando a ese Dios, Santiago. Pero en el verso 18, Él dice, ¿quién Él? Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad. No nosotros buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Y fue su voluntad que nosotros fuéramos esa nueva creación. Que naciéramos de nuevo. ¿Se acuerda cuando Jesús anduvo aquí en la tierra y se encontró con Nicodemo? Y le dice, ¿cómo le dice? Es necesario que nazcas de nuevo. Es el mismo pensamiento que está utilizando aquí Jacobo. Él de su voluntad, Él quiso, Él le plació que tú y yo, hermanos, fuéramos esa nueva creación. Dice que por la palabra de verdad. ¿Quién es esa palabra de verdad? Es ese regalo que nos está hablando el 17, que ese Dios es ese Dios de misericordia, que Él da buenas dádivas y todo don perfecto. Es ese regalo que vino de lo alto. Es Jesucristo. Y a través de Jesucristo, de esa obra, porque dice por la palabra de verdad. Jesucristo se presentó, ¿no? En Juan, creo capítulo 14, 6. Se presenta como diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él se presenta como esa verdad. Y entonces dice aquí que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. A través de la obra de Jesucristo nos hizo nacer de nuevo. Y somos esa nueva creación, dice. Dice que para que seamos primicias de sus criaturas. Meditamos números, ¿verdad? ¿Y qué decía? Que de las primicias era una ofrenda, ¿verdad? Para Jehová. Entonces, si está diciendo que nosotros somos primicias de sus criaturas, de esa nueva creación, entonces somos esa ofrenda agradable a Dios. Entonces, Santiago vemos que primero está diciendo quiénes somos en Jesucristo y quién es Dios. Dios en su voluntad te hizo una nueva creación. Te hizo nacer de nuevo en Jesucristo. Y por eso le da tanta importancia, hermanos, a la palabra. Porque mire lo que dice en el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Nos está mostrando aquí que si nosotros ya nacimos de nuevo, nosotros ¿cómo tenemos que ser? Prontos para oír. ¿Pero qué? Tardos para hablar y para irarse. Dice, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Todo cristiano debe saber esto, ¿verdad?
pero continuamente fallamos. Continuamente fallamos. Que dice que seamos pronto para oír, pero tardo para hablar, y que no nos airemos. Porque airarse no es obra de Dios, dice. Pero constantemente nos sucede, ¿verdad? Nos airamos, nos enojamos. ¿Sí o no? ¿O solo yo? Bueno, a mí me pasó apenas. Y estudiando el pasaje, porque iba a compartir esto, yo me enojé y dije que no estaba bien lo que estaban haciendo y me enojé. Pero fue porque escuché un mensaje y ni siquiera tomé mucha atención del mensaje. Cuando yo oraba, el Señor me recordaba este pasaje. No fuiste tardo para airarte, ni tardo para hablar. Hablaste inmediatamente, ni siquiera recuerdas de qué estaba hablando la persona. Esto es lo importante, hermanos, que estemos en la palabra. Porque yo había estudiado este pasaje porque iba a compartir, estaba estudiando este pasaje, ya lo había leído varias veces y todo. Pero cuando yo cometí ese error, ¿qué hizo la palabra? ¿O qué hizo el Espíritu Santo? Vino a mi mente y me dijo, no hiciste bien, eso no es correcto. Está bien lo que hiciste, porque así me dijo, está bien lo que hiciste. Tienes que poner un alto, pero no es la forma. Entonces, yo pues le pedí perdón a la persona, pero a lo que voy es esto, hermanos. Cuán importante es estar en la palabra. Porque si no estamos en la palabra, yo no hubiera recordado ese pasaje. Y se hubiera quedado hasta ahí. Pero por eso dice Santiago aquí en el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué significa esto? Que puede suceder lo que a mí me pasó. Pero ¿qué dice la palabra? Deséchalo. Deséchalo. Y recibe con mansedumbre la palabra. Si el Señor te está diciendo, desecha esa malicia y recibe con humildad la palabra. Hermanos, es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué dice? Porque esa palabra trae salvación. Pero mire lo que dice en el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. ¿Qué significa esto? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hermanos, significa que muchas veces nosotros escuchamos la palabra y decimos qué buen mensaje y nos da gusto por ese mensaje, porque Dios trató conmigo, me habló. Pero ¿qué sucede cuando salgo de aquí? Me olvido de la palabra. Pero cuando usted tiene una comunión con Dios a través de esa palabra, no lo dude que esa palabra va a venir a su mente cuando usted ya la meditó. Cuando usted ya la meditó esa palabra, cuando usted comete el error, el Espíritu Santo utiliza la palabra para volvernos nuevamente a su camino. No quiere decir que el estar aquí, nada más venimos, oímos y nos vamos y ya
y bueno, mejor es meditar la palabra. No, hermanos. Sino que al usted meditar la palabra, ¿usted qué está haciendo al venir aquí? Reforzando esa palabra que ya meditó. Eso quería decir ese pasaje, porque no lo había entendido. Si tiene más claridad de los pasajes. Pero aquí Santiago está diciendo que seamos hacedores de esa palabra, no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago está diciendo que si nosotros solamente somos oidores de la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. A nosotros mismos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque un hermano lo ve con su Biblia bien grandota y que pasa por la calle con su Biblia bien grandota. Ese hermano no se apena y viene con su Biblia bien grandota al templo. Pero en su casa es otra cosa. ¿Qué importancia tiene el estar meditando la palabra, hermanos? Esa palabra es la que nos va transformando, nos va llenando. Porque si no, nos estaremos engañando. En Mateo capítulo 7 nos habla de aquellos hombres que llegan ante Dios y le dicen: nosotros predicamos tu palabra. ¿Sí? Nosotros profetizamos, nosotros predicamos la palabra. Nosotros levantamos enfermos, sanaban. Le van a decir Señor, Señor, como un respeto, ¿no? Señor, Señor, si nosotros hacíamos esto. ¿Y qué le va? Dice, y esto Jesús lo menciona: apártense de mí, no los conozco. Y aquí Santiago está utilizando el mismo pensamiento, diciendo: se están engañando ustedes mismos. Mire, vamos a Mateo, capítulo 7. Mire, ya vimos eso, pero en el verso 24, hermanos, dice Dios, o sea, Jesús pone un ejemplo de un hombre que construye su casa. ¿Sí? Y ese hombre lo construye su casa sobre una roca. ¿Sí? Y pone otro ejemplo, que otro hombre construye su casa, pero lo construye sobre la arena. Entonces, Jesús va a dar esta enseñanza. Mire lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese hombre que oye las palabras de Jesús, las palabras que viene hablando Jesús, está hablando sobre el carácter de aquel creyente. ¿Cómo tiene que comportarse? Desde el capítulo 5, las bienaventuranzas. Entonces él viene hablando de eso, y él se está presentando también como el Dios, como el Mesías. Pero él dice: aquel que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo compara a un hombre prudente. Pero ¿qué de aquel que nada más oye? En el 24, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mire, hermanos, que los dos construyeron. Hubo una acción de las dos personas. Pero ¿quién es aquel prudente? Aquel que escucha y hace. Y el insensato es aquel que escucha, pero no hace. Eso es lo que dice la palabra. Y vemos cómo Jesús está hablando, vamos a Santiago, está hablando este pasaje. Y notemos que aquí en Santiago está diciendo lo mismo. Dice que seamos hacedores de la palabra, que no solamente seamos oidores, porque aquel que es solamente oidor se engaña a sí mismo. Y si vamos a Juan capítulo 14,
14:21, solamente la primera parte vamos a leer. Dice, el que tiene mis mandamientos, estas son palabras también de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El 23, nada más el principio. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y el 24, lo contrario. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Es claro? Muy clara la palabra para decirnos que estemos en la palabra, que seamos hacedores de la palabra. En el verso 23, Santiago va a estar poniendo un ejemplo también, y muy claro. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Sí le ha pasado? En un espejo se ve y a poco al rato se acuerda, me vi en el espejo y me vi así, ¿verdad que no? Se olvida, usted se ve y se olvida. Y sobre todo en el tiempo de Santiago, ¿no? Que no había espejos, se miraban en un metal. Dice en el 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Este creyente persevera, no desmaya, él persevera. Y al perseverar en la palabra, está siendo hacedor de la palabra. Pero trae una recompensa, ¿verdad? Aquí dice, bienaventurado en lo que hace. Es bienaventurado en lo que hace. Pero, ¿de qué viene hablando Santiago? De tener una comunión con esa palabra, ¿verdad? De estar en relación en esa palabra. Entonces, significa que todo lo que hagas, que te manda la palabra, que vas a hacer, que significa que lo vas a hacer placenteramente, con gusto, con alegría, porque viene de una comunión con su Dios, con su Rey. Eso es lo que declaraba el salmista en Salmo 119, 97. A ver, 97. Nada más el 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Para que un creyente llegue a confesar esto, hermanos, que ame la ley de Dios, es solamente cuando tiene una comunión con ese Dios. Y entonces esas obras que usted hará, lo hará con complacencia. Y será esas obras que vienen de una relación con su Rey, con su Dios. Entonces usted es bienaventurado, porque disfruta el hacer el bien. No es una carga, lo disfruta. Ahí mismo en el Salmo 19, 11, 119, 11, ahí mismo, 11. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermano? Para no pecar contra ti. ¿No es el mismo pensamiento que tiene Santiago al presentar la palabra? Que estén en esa comunión con la palabra, que no desechen la palabra, que sean oidores y hacedores de esa palabra. No solamente oidores olvidadizos, como aquel hombre que se ve su rostro en el espejo y se va y se olvida. No, sino esto escucha la palabra y lo lleva por obra. Mire en el capítulo 3, verso 17.
Este es el carácter del creyente, hermanos. Este es el carácter, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, usted tiene esa comunión con su Rey, con su Dios. Usted es una nueva creación y tiene una relación con ese Dios. Entonces esa sabiduría que viene de lo alto, ¿cómo es? Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese fruto, hermanos, nos está mostrando Santiago aquí. Viene de lo alto. Y si viene de lo alto, tiene que ser de una comunión que tiene con su Señor, con su Rey. Porque si nos vamos por obras, ahí va a estar hablando Santiago de obras, ¿no? Y si nos vamos por las obras, entonces la salvación es por obras. No. Dice Pablo, la salvación es por gracia. Pero porque si nosotros dijéramos, voy a ser salvo si yo doy, y yo doy, y yo doy, y entonces voy a ser salvo, entonces de nada serviría la obra que Jesús vino a hacer. Pero esto que nos está mostrando Santiago es que tengamos una relación con ese Dios que nos transformó, que nos hizo una nueva creación, que nos hizo nacer de nuevo a través de la obra de Jesucristo, de esa obra perfecta. Por su voluntad, usted y yo estamos en este camino. Y ahora nos corresponde, nosotros hermanos, tener una relación con ese Rey. Y hacer obras dignas de arrepentimiento, dice Apocalipsis. Obras que vengan de esa comunión que viene de ese Rey. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Ahí vamos en el Mateo 13. Mateo 13. Nada más el verso 23 leeremos. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, está hablando de la semilla, ¿no? De la palabra. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oyó y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, esa buena semilla cayó en esa buena tierra. Por eso estamos aquí. Pero ahora, ¿qué nos falta? Tener una relación con ese Dios y dar frutos que vengan de esa comunión con nuestro Rey. Volvamos a Santiago, hermanos. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo Santiago está presentando que no debemos de desechar la palabra, que tenemos que ser hacedores de esa palabra. Que no pensemos que porque diezmo, que porque vengo a la iglesia, que porque soy buena gente, no pensemos que por eso ya estamos en el reino. Lo que Santiago está mostrando aquí es que tengamos intimidad con ese Rey a través de la palabra, que no la desechemos, que demos fruto, dice Mateo, ¿no? Jesús lo dijo, que demos fruto. Y luego Santiago va a seguir hablando en el verso 26. Aquí Santiago va a estar haciendo como contraste la vida del creyente y la vida de aquel que no quiere obedecer. Dice en el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Nuevamente vuelve a decir, ¿no? Estás engañado. Estás engañado.
Si nos vamos a Jeremías capítulo 7, el pueblo de Israel también vivía engañado, hermanos. Ellos llegaban al templo y alababan a Jehová. Y ellos decían, templo de Jehová es esto. Pero ¿qué hace Dios? Le dice a Jeremías, párate en la puerta del templo y dile a aquellos que vienen a adorar a Jehová, diles que son unos mentirosos. ¿Cuánto cuidado debemos de tener, hermanos, de no caer en estas cosas, en tomar en poco la palabra? Muchos comentaristas dicen que Santiago sabía que estos judíos ya conocían la doctrina, ya conocían el evangelio. Por eso él se enfoca en pura práctica. Pero estas prácticas son las que viene enseñando también Pablo, Pedro. ¿Cómo tenemos que vivir? Marcando la diferencia, que tenemos relación con nuestro Rey, que somos cristianos porque tenemos relación con ese Rey. Dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este es el carácter del creyente. Cuando nosotros estamos meditando y el Señor dice, a veces, hermano, ha sucedido que a veces es lo único que tiene, pero Dios te pone en tu pensamiento cuando estás meditando y te habla de misericordia y te pone en tu mente, ¿a quién vas a bendecir? Y tú lo haces en obediencia. Hermanos, eso es negarte a ti mismo. Primero está tu prójimo, tu hermano. Primero está él. Antes yo decía, esto es mío, yo lo trabajé. ¿Y por qué lo voy a compartir con alguien que ni le costó? Y ese es el pensamiento de muchos. Pero cuando uno tiene relación con Dios, ya no piensas así. Te deleitas cuando Dios te dice, tienes que hacer lo que te estoy mandando. Y te deleitas. Porque Dios está hablando. Y esto es el bienaventurado. Es bienaventurado en todo lo que hace. Se goza, se deleita haciéndolo. Se deleita en la palabra. Disfruta la palabra. Hermanos, en conclusión, la victoria del cristiano viene al vivir en la palabra de la verdad. Esta es la victoria del cristiano. Cuando vive en esa palabra, cuando vive en esa relación con su Dios. Porque muchas veces vamos a la palabra para saber más textos, para conocer más de la Biblia. Y no está mal, está bien. Pero ¿qué es primero? Tener relación con esa palabra, vivir esa palabra. Al permanecer en esa relación íntima con su Señor, eso es victoria, hermanos. Cuando usted permanece en esa comunión íntima con Dios, con su Señor, eso es victoria. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Permite que la palabra la escudriñe o lo escudriñe? ¿O solo se presenta a ella solamente por cumplir?
Leer, memorizar y meditar en la palabra de Dios es el don más grande y más perfecto que nos llega de arriba, hermanos. El estar meditando, el estar leyendo la palabra, el estar estudiando la palabra, es el don perfecto que nos viene de arriba, porque nos enseña la voluntad del Padre y podemos cumplir y glorificar a nuestro Dios, que es el propósito final de todo creyente, que glorifiquemos al Padre. Y cumplimos con esto, hermanos, cuando nosotros tenemos victoria al ir a la palabra. Con solo el hecho de ir a la palabra es victoria, porque en realidad es una lucha. Es una lucha, sobre todo los que no tienen el hábito. Es una lucha, hermanos. No lo queremos hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. No nos queremos parar temprano. Pero nosotros tenemos que examinarnos, hermanos. Examínese cada uno de ustedes y pregúntese, ¿cómo soy? ¿Soy hacedor de esa palabra o la desecho? Si la desecho, ya leímos muchos pasajes que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, yo los dejo con esta reflexión. Que usted se analice. Y vamos a orar. Amado Señor, en esta hora te damos gracias por este momento que nos das de poder estar aquí presente, Señor, exponiendo tu palabra. Señor, te ruego que tú bendigas esta palabra y que caiga en buena tierra y pueda dar fruto, como tú dijiste, como tú desarrollaste la palabra del sembrador. Señor, que dé fruto y que podamos, Señor, caminar cada día haciendo tu voluntad, escudriñando tu palabra, no solamente leyéndola. Muchos lo hacen, hasta los ateos leen tu palabra. Pero nosotros, Señor, queremos escudriñarla para obedecerla, Padre. Te pido por favor que bendigas a tu pueblo en general, que nos ayudes a estar atento a tu palabra y no desecharla. Señor, en tus manos nos ponemos, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.